Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. La pregunta política del día. ¿Es indispensable convocar una Asamblea Nacional Constituyente para aplicar las reformas que el país necesita? Nuestro invitado de esta noche, el doctor Juan Fernando Cristo, ministro del Interior. Es indispensable, señor ministro, buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. Es indispensable. Buenas noches, Yamil, un saludo muy especial. Es indispensable buscar un acuerdo nacional. Es indispensable que empecemos a hablar entre los colombianos. Es absolutamente necesario que la sociedad colombiana doble la página de la polarización, de la radicalización, y empecemos a trabajar en la búsqueda de consensos, que nos empecemos a escuchar para tratar de avanzar en reformas que necesita el país, porque la incapacidad que está demostrando, Yamil, la sociedad colombiana de generar acuerdos y consensos nos tiene paralizados como país en los últimos años y no podemos avanzar en resolver los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que es indispensable ese acuerdo nacional. ¿Un acuerdo nacional, señor ministro, sobre qué? Un acuerdo nacional sobre unas reformas institucionales que requiere el país. ¿De dónde van a surgir esas reformas, Yamit? Del diálogo que vamos a abrir. Tengo un mandato del señor presidente de la República de comenzar a hablar con las altas cortes, con los organismos de control, con el Congreso de la República, con las bancadas, con los jefes políticos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, para que comencemos a identificar si hay puntos de encuentro entre los distintos sectores más allá de las diferencias. Es imposible, Yamil, que no encontremos algunos puntos mínimos de consenso que puedan mandarle una señal a la ciudadanía de este país que no estamos condenados a la parálisis en materia de reformas y que no estamos condenados a esta polarización y a esta pelea eterna. Yo creo que lo que es indispensable, Yamil, es una buena dosis de valeriana para este país para recuperar un poco de tranquilidad en el diálogo, y es la tarea que yo me quiero imponer como ministro del Interior. Acepté este encargo, Yamil, por dos razones fundamentales. Primero, porque creo que es absolutamente indispensable, eso sí, avanzar en la implementación del acuerdo de paz, proteger la vida de los líderes sociales, invertir en los 170 municipios PEDETs, proteger la vida de los excombatientes. Y en segundo lugar, es indispensable abrir este diálogo nacional que comenzaremos en los próximos días. Es decir, señor ministro, la Asamblea Nacional Constituyente, de la cual está hablando todo el país, no es prioritaria. La Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo. Pero prioritario. Ya le voy a contestar. Es un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional, como está contemplado el acto legislativo por el Congreso, el referendo, para hacer reformas constitucionales. Y es un mecanismo válido. Aquí lo importante y lo que señalamos ayer, Yamil, es que si se llega a utilizar el mecanismo de la Asamblea, si nos ponemos de acuerdo los colombianos en unos mínimos temas de reformas, será ajustado a la Constitución del 91. Lo que nosotros hemos dicho es que esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el fruto de ese acuerdo nacional. Primero el acuerdo nacional y después, eventualmente, si estamos de acuerdo, valga la redundancia, una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, si nos ponemos de acuerdo en unas mínimas reformas y dentro de ese acuerdo, quienes participamos en él señalan, mire, con madurez democrática, saquemos adelante estas reformas, pero no utilicemos el mecanismo de la Constituyente, sino mejor tramitémoslas por el Congreso, convoquemos un referendo, eso es lo que va a ser parte de los diálogos y las conversaciones. Es decir, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente no es indispensable.
No es indispensable. Lo que son indispensables es el acuerdo nacional y reformas que está necesitando este país. ¿Cómo las tramitamos? ¿Cómo las sacamos adelante? Pongámonos de acuerdo. Dicho de esta manera, señor ministro, si no hay un acuerdo previo, no habrá Asamblea Nacional Constituyente. Es que, Yamil, le explico cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Aquí la gente está pensando según la Constitución del 91. Lo establecieron los constituyentes. Primero hay que presentar un proyecto de ley al Congreso de la República. Se necesita un acuerdo. Que defina el temario de la constituyente, cuándo sesiona, cuánto tiempo, quiénes la integran. Hay que elegirla. Y hay que elegirla. Y esa ley, Yamit, pues necesita un acuerdo político y un acuerdo social. Pensar en una constituyente sin acuerdo nacional no tiene ningún sentido, no va para ninguna parte. Por eso hay que buscar ese acuerdo. Ahora, el acuerdo sí es indispensable. Colombia está necesitando desde hace tiempo acuerdos y no tanta pelea, y no tanta garrotera, y no tanto insulto, y no tanto debate que no nos lleva a ninguna parte, además con mucha mentira, que es lo que está sucediendo además, usted bien lo sabe, Yamit, en la mayoría de las democracias del mundo, lamentablemente. Pero usted, señor ministro, ¿es partidario, sí o no, de convocar una asamblea constituyente? Yo soy partidario, a mí me gusta la idea de la constituyente, a mí me gusta la idea de que si hay un acuerdo nacional, el mecanismo para refrendar unas reformas institucionales que necesita Colombia pueda ser el de la Asamblea Nacional Constituyente, siempre y cuando, vuelvo y digo, sea un acuerdo nacional. Si del diálogo que hagamos, la mayoría de los sectores sociales y políticos y económicos del país generan la idea y convencen al gobierno con argumentos de que es mejor no utilizar el mecanismo, sino otro mecanismo, siempre y cuando sea para garantizar una reforma hacia el futuro, el gobierno está abierto a ese diálogo y a esa discusión y a ese debate. A ver, señor ministro, contra usted han dicho que cambió de idea de la noche a la mañana. Parecería que no es así. Porque usted siempre dijo, que yo recuerde, que la Asamblea Nacional Constituyente era inviable y aún lo sostiene si no hay acuerdo. Exactamente. Veo que usted sí ha leído bien las declaraciones y ha visto bien los videos, Yamil. Aquí yo no sé si hay una mala fe interesada. Hay unos potenciales candidatos presidenciales que están pensando en el 26, entonces se inventan miedos en la población colombiana, hacen advertencias todo el tiempo. Es un debate un poco estéril y un poco agotador en el que estamos hoy en Colombia. Usted sí vio bien la declaración, vio bien el video y leyó bien en eso. Lo que yo he dicho, y lo vuelvo a decir hoy, es que una Asamblea Nacional Constituyente o cualquier reforma de fondo a la institucionalidad colombiana es inviable sin un acuerdo político. Tan sencillo como eso. Yo no sé por qué es tan difícil a veces de entender a algunos, que parece que lo que pasa es que no quieren entender. Y el oficio suyo, para el cual lo ha nombrado el presidente Petro, señor ministro, es buscar el acuerdo. El oficio mío, los oficios míos en esta tarea de ministro, Yamit, que usted sabe, ya fui ministro 3 años, no necesitaba ser ministro, no me interesaba ser ministro, pero creo que también hay una responsabilidad patriótica, una responsabilidad con este país. Este es el país que yo quiero, este es el país donde mis hijos crecen, aquí es donde yo voy a seguir viviendo y voy a morir, no estoy pensando en irme a ninguna parte. Es tratar de mejorar este país, de construir, de ayudarle al presidente Petro, que fíjese usted cómo es la vida, Yamit. Hace unos meses yo escuchaba esas mismas voces de hoy diciendo el presidente no escucha, el presidente no busca el diálogo, el presidente no quiere concertar, y ahora el gobierno dice venga y hablamos y buscamos una concertación de las reformas y el mecanismo para... y tampoco les gusta. Pero hay que insistir, yo voy a hablar con todo el mundo y la tarea mía son 2. Primero, la más importante, la que me animó realmente a aceptar este desafío y este chicharrón en medio de un país que está tan polarizado, es que podamos garantizar la implementación del acuerdo de paz con las FARC, avanzar en ese propósito. Y el segundo, buscar ese diálogo y ese acuerdo nacional con los distintos sectores
sociales, políticos y económicos del país. Vamos a hablar con todo. Yo quiero hablar con todo el país y que haya una voz importante de los territorios, de las comunidades, de las regiones en ese diálogo nacional. Hoy se reveló, señor ministro, que el expresidente Juan Manuel Santos habló con el presidente Petro. Se confirmó. No se sabe, por supuesto, de qué hablar, pero ahí estuvo en esa conversación, su nombre en discusión fue propuesto por el presidente Santos. Le puedo asegurar, Yamit, y el presidente Santos lo ha dicho hoy en la declaración, que ni se mencionó, ni se nombró, ni fue propuesto absolutamente nada. Yo creo que hay sectores también interesados en meter al presidente Santos en temas en los cuales no tiene nada que ver porque no está activo en esa tarea de la política. Vive en el exterior cumpliendo sus compromisos todo el tiempo. Pero usted sigue siendo un liberal santista. Yo sabe que yo soy amigo del presidente Santos, trabajé 3 años con dedicación por su gobierno y por el país. Soy orgulloso de lo que hicimos, especialmente en la construcción del acuerdo de paz. Y tengo un gran afecto y admiración y respeto por el expresidente Santos. Lo que pasa es que a mí no me ha gustado desde hace mucho tiempo en la política colombiana, Yamit, quedamos con esa costumbre de hace años, de hace décadas, de los ismos en la política, ¿no? Que el lopismo, que el turballismo, que el santismo, que el gavirismo. Yo la verdad me considero un liberal a secas, que soy amigo del expresidente Santos como soy amigo de muchos otros dirigentes políticos del país. A propósito, el señor expresidente Santos expidió una declaración esta tarde diciendo: tratar de convocar una constituyente sería un gran error, dijo el expresidente Santos ante su nombramiento. Sí. Es una posición respetable. No, pero digo, ¿está usted de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, porque no tiene la declaración completa. Sería un gran error si no se hace por la vía de un acuerdo nacional, y la compartiría plenamente. Agréguele esa última frase y suscribo esa declaración del expresidente Santos, que además demuestra que cada quien tiene su criterio y amarlo y respeto, y una de las personas con las cuales dialogaré obviamente alrededor de este propósito de las reformas será el expresidente Santos, sin lugar a dudas. Porque él también dice lo siguiente: si se concentra en implementar el acuerdo de paz y logra resultados, le hará un gran servicio al gobierno y al país. ¿Eso es así? Le añado, al gobierno, al país y a millones de colombianos en los territorios PEDETs, en los municipios que están sufriendo la violencia, que están esperando que el acuerdo de paz se traduzca en una mejora de sus condiciones de vida. Así es, y ese es el compromiso con el presidente Petro y con el país. Vamos a trabajar, mire, Yamit, a partir de la semana entrante hay 16 zonas PEDETs en Colombia, 16 zonas que agrupan 170 municipios del país. En esos planes de desarrollo con enfoque territorial de esos 170 municipios participaron 200.000 personas en la construcción, en eso sí, la expresión de la ciudadanía de esos planes de desarrollo, y la gente está esperando que se traduzcan en realidades. A partir de la semana entrante, yo voy a programar una gira a todos y cada uno de los 16 territorios PEDETs para reunirnos con las comunidades que participaron en ese proceso de construcción de esos planes de desarrollo, para mirar qué es lo que ha pasado, en qué se ha cumplido, en qué se ha incumplido, hacer un plan de choque y hacer rápidamente que la mano del Estado y la implementación del acuerdo de paz en este gobierno llegue a las comunidades, porque se perdió mucho tiempo durante los 4 años del gobierno Duque en esa implementación. ¿Qué fue lo que lo condujo a usted a aceptar el ministerio? 3 razones fundamentales. Una. La primera, el compromiso. Yo conversé varias horas con el presidente Petro en la última semana, en varias jornadas, y vi un compromiso claro del presidente Petro con la implementación del acuerdo de paz, con un relanzamiento del acuerdo de paz. Y creo que no me podía negar,
yo le voy a dar, no es una chiva, porque en su momento se conoció, pero hacer un recorderis. Hace más de un año, el presidente Petro me ofreció ser el consejero presidencial para el posconflicto, para articular toda la política de implementación del acuerdo de paz. No me diga. Sí, eso se supo por ahí y en ese momento yo dije, no estoy interesado en eso, hay otras personas que lo pueden hacer. Ahora, ante esta nueva posibilidad, lo medité mucho, lo reflexioné, lo consulté con mi familia, con mi almohada, con mi conciencia y me hice la reflexión de que el compromiso de mi vida, Yamid, ha sido con la paz y con los derechos de las víctimas, usted lo sabe muy bien. Si hay esta oportunidad de servirle al acuerdo de paz, de trabajar en la implementación del acuerdo, de garantizar que esa paz llegue a la gente que está viviendo en los territorios, pues yo creo que ese es el compromiso fundamental y esa fue la razón fundamental que me llevó a ese acuerdo. Después de ella, viene la discusión del acuerdo nacional, la discusión famosa de la constituyente, etcétera, y coincidimos con el presidente Petro en que era importante hacer un nuevo esfuerzo de buscar un acuerdo nacional. Y eso me entusiasma mucho porque yo he sido un hombre de acuerdos, un hombre conciliador, un hombre que no quiere caer en la tentación de esta violencia verbal, de esta confrontación permanente que tanto daño le hace al país. Y me entusiasma la idea de hablar con todo el país y explorar la posibilidad. Puede salir bien o puede salir mal, podemos llegar a acuerdos o no, pero yo creo que el ejercicio del diálogo es importante para Colombia hoy. Y la tercera razón, Yamid, es que me hice la siguiente reflexión. Muchos sectores, usted recordará, hasta hace pocos días, y analistas y opinadores en esta vorágine que tenemos de noticiosa, señalaban, ahora sí el presidente Petro se va a radicalizar, ahora sí el presidente Petro va a nombrar la primera línea de todo su proyecto político y ahora no va a haber ninguna posibilidad de concertar, de diálogo. Y el presidente Petro, Yamid, en este replanteamiento de gabinete, nombró unas extraordinarias ministras que no tienen que ver con el pacto histórico. La ministra de Justicia es una extraordinaria jurista, admirada y respetada por todos los colombianos. La nueva ministra de Transporte es una profesional seria, íntegra. La nueva ministra de Agricultura, que muestran que el presidente Petro quiere ampliar el espacio del gobierno, trabajar y buscar consensos al interior del gobierno para avanzar mucho más rápidamente en la ejecución de su programa de gobierno, y eso me parece que esa posibilidad, pues uno simplemente no puede con egoísmo por el país decir yo sigo en la comodidad en la que estaba hasta el momento, porque obviamente el cambio de vida entre antier no más y hoy ha sido monumental. 90 grados. Sí. Mire, señor ministro. Y nadie se metía conmigo, ahora todo el mundo se mete conmigo. El presidente Santos, en su declaración de hoy, dijo lo siguiente: no se necesita una asamblea constituyente para implementar los acuerdos, como ha sugerido el presidente Petro desde hace 3 meses. ¿Está usted de acuerdo? En ese punto lo tengo que decir con toda claridad. Estoy de acuerdo con el expresidente Santos. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, y lo hemos dialogado con el presidente Petro. Allá hay una discusión... No, pero perdón. El presidente dice, no se necesita. Sí. ¿Usted está de acuerdo? Es que para implementar el acuerdo de paz no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. El acuerdo de paz está ahí, las leyes están ahí, las reformas constitucionales están ahí. Si lo vas a ver, yo que lideré la agenda legislativa de la implementación del acuerdo de paz. Con lo que tenemos hoy, se puede implementar el acuerdo de paz articulando bien al gobierno, trabajando con gobernadores y alcaldes y desarrollando. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto, Yamid. Dentro de todo el acuerdo de paz, aquí nos distraemos a veces que la JEP, que si Mancuso entra, que no entra, todas las discusiones que hay sobre las decisiones de la JEP.
Y para mí lo más importante del acuerdo de paz, claro, esto tiene que seguir funcionando, es la gente que está viviendo en las comunidades y que sigue teniendo un gran anhelo, ¿no?, de que llegue la paz a sus territorios y que lleguen las transformaciones territoriales. Para eso, para hacer eso, hasta el día de hoy no se necesita una... no es que no se necesite una asamblea constituyente, no se necesita ninguna reforma constitucional adicional, ni por constituyente, ni por el Congreso. Con lo que hay, podemos avanzar en la implementación y esa va a ser mi gran responsabilidad, demostrarle al país y trabajar de la mano con todos los funcionarios del gobierno para garantizar esa implementación. Si se limita a la implementación de los acuerdos de paz, no es necesaria. Se lo pongo de otra manera más clara. Podemos implementar los acuerdos de paz sin necesidad de ninguna reforma constitucional. Pero tratar otros temas, sí. Sí, y en eso consiste el acuerdo nacional y en eso es que queremos arrancar esta ronda de conversaciones para escuchar la opinión de todos los colombianos. Yo creo que eso no nos hace mal como sociedad. Necesitamos hacer una catarsis de tanto odio, de tanto enfrentamiento, de tanta confrontación y que nos escuchemos todos. Pero entonces, doctor Cristo, ¿para qué sería necesaria, en su opinión, una Asamblea Nacional Constituyente? Yo le doy mi opinión, que además la he sostenido desde hace varios años. Yo soy el primer defensor ya de la Constitución de 1991, me encanta. Crecí con la Constitución del 91, es una carta de derechos maravillosa. Pero es una obra humana que tan merece ajustes, que ha tenido 44 reformas en 33 años, la Constitución del 91, algunas reformas muy de fondo. Hay otras que yo creo que se necesitan hoy, Yamit. La Constitución tiene dos grandes capítulos, la Carta de Derechos, que yo no la tocaría absolutamente para nada, y lo que es el manejo de la estructura del Estado. En esta parte de la estructura del Estado, yo creo que nosotros tenemos que abordar seriamente la discusión sobre el sistema político que tenemos, que hoy no representa a la sociedad colombiana. Usted ve las encuestas de credibilidad de los partidos en general, del Congreso, de la dirigencia política. Ahí tenemos una democracia disfuncional, imperfecta, que tenemos que avanzar. Hay una reforma estructural a la justicia que también sería importante. Y un tema muy importante, en mi caso particular, que yo considero, tenemos que abrir la discusión sobre si este centralismo que está asfixiando a Colombia vamos a mantenerlo eternamente. El centralismo le está haciendo un enorme daño a los departamentos y municipios de Colombia, está cercenando sus competencias, quitándole recursos y quitándole autonomía territorial. Bien, entonces, señor ministro, como gran conclusión, para que la gente tenga o tengamos la idea clara, para las reformas que plantea, que propone inclusive, o lo propuso el presidente Petro, sí es indispensable una Asamblea Nacional Constituyente. Sí es indispensable un acuerdo nacional. Que conduzca a la Asamblea. Que conduzca a otras reformas que planteen otros sectores. Seguramente no todas estas necesitan tampoco reformas constitucionales y no son legales. Esa es la discusión, ese es el debate y ese es el diálogo que tenemos que abrir entre los colombianos y ese es el diálogo que quiere abrir el gobierno y que quiere abrir el presidente Petro. Es decir, señor ministro, si usted no logra el acuerdo nacional que va a buscar, no habrá asamblea. Pues es que sin acuerdo nacional, lo dije anteriormente, Yamit, es imposible aprobar una ley. Nosotros estamos ajustados a la Constitución del 91, a los procedimientos establecidos en la Constitución. Y sin un acuerdo nacional será imposible, será muy difícil, no veo cómo, hacer aprobar la ley que convoque la Asamblea Nacional Constituyente. Que es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley ordinario que convoca la Constituyente. Entonces, lo primero es el acuerdo nacional y después, eventualmente, si nos ponemos de acuerdo, la Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo para que el Congreso lo apruebe. Exactamente. Y acuerdo no solamente de las fuerzas políticas en el Congreso.
acuerdo de las fuerzas sociales, acuerdo de las organizaciones sindicales, de los empresarios, de los gremios. ¿Será que no somos capaces, Yamit, de ponernos de acuerdo en 2 o 3 reformas en este país? ¿Será que se acabó ese tiempo en el que había los grandes acuerdos nacionales y en medio de las diferencias podíamos encontrar unos puntos de coincidencia mínimos? Yo me resisto a creer que no. Soy optimista en esa materia y vamos a trabajar intensamente en eso. Por eso no me planteo la posibilidad de que no haya acuerdo. Estoy absolutamente convencido que somos capaces de llegar a un acuerdo. Lo cual quiere decir, señor ministro, que el debate hoy, el gran debate político, histórico además, no es si debe haber, sí o no, una Asamblea Nacional Constituyente, sino si somos capaces de llegar a un acuerdo para convocar una constituyente. Si la sociedad colombiana es capaz de llegar a un acuerdo para hacer unas reformas que necesita este país. A través de cualquiera de los mecanismos contemplados en la Constitución del 91 y con los cuales nos pongamos de acuerdo. Y el encargado de buscar ese acuerdo es usted. Sí, vamos a hacer esa tarea con todo el entusiasmo, la convicción. Yo sé que hay escepticismo, yo sé que los anteriores intentos de acuerdo no han funcionado, pero es mejor fracasar en el intento de un acuerdo que tener victorias en un país, simplemente victorias aplastando un sector político al otro. Una reforma constitucional, una reforma de este talante, una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser el fruto de la imposición de un sector a otro. Eso no le sirve a la sociedad colombiana. Gran conclusión. Si no hay un acuerdo nacional, no habrá Asamblea Nacional Constituyente. Sí, pero va a haber acuerdo. Pero si no lo hay, pero digo, si no lo hay, no. No me planteo esa posibilidad y si no, obviamente, no se podrá plantear la Asamblea Constituyente, vuelvo y digo, ajustada a los procedimientos de la Constitución del 91, que eso tiene que quedar absolutamente claro. Muy amable, señor ministro. Yamit, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes, televidentes. Gracias de nuevo y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CM.